Bienvenidos en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general. Les damos una cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Maestro y nuestro Salvador, para poder seguir estudiando la palabra de Dios y para poder de esa manera comprender el plan de salvación. Estamos estudiando esta serie de estudios del último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo, el mensaje precioso y grandioso de justificación por la fe, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza y un mensaje que puede proveer para los verdaderos creyentes un refugio y seguridad en los días finales de la historia de este mundo. Un mensaje que puede preparar completamente cuerpo, alma y espíritu para la venida de Cristo Jesús. Un mensaje que prepara para ser instrumento en las manos de Dios para iluminar el mundo con el carácter que es la gloria de Dios. El carácter de Dios, la santidad, la justicia, la perfección, la pureza se recibe por fe y gracia enteramente en el nuevo nacimiento y se mantiene y se desarrolla permaneciendo en Cristo. Un mensaje de victoria sobre el pecado, un mensaje que puede solucionar todos los problemas que el ser humano pecador tiene en este mundo. Ese es el estudio que estamos realizando por la gracia de Dios. Estamos en el estudio número 392 de esta serie, El justo vivirá por la fe. ¿Cómo podemos realmente recibir esa vida santa, esa vida de justicia, para poder vivir por fe en estos últimos días en que nos ha tocado vivir? Hoy vamos a entonces continuar estudiando cómo este último mensaje de misericordia al mundo, la salvación por la justicia de Cristo, ha sido rechazado desde 1888 hasta el día de hoy. 133 años de rechazo, 133 años Dios ha trabajado por medio del Espíritu Santo para que este mensaje pueda nuevamente tomar la fuerza en este mundo, para que los cristianos sinceros puedan interesarse y puedan conocer, investigar, estudiar este mensaje ampliamente, profundamente, todo su contenido tal como Dios envió en 1888, y aceptar ese mensaje para poder de esa manera iluminar el mundo con la gloria de Dios, con el poder y el derramamiento de la lluvia tardía. Ese mensaje, al ser rechazado por el pueblo adventista en forma general, el pueblo adventista, especialmente el ministerio, los maestros, los líderes, han quedado sin luz por haber rechazado esta última luz que Dios mandó al mundo. Y si los líderes caminan sin luz, el pueblo también está privado de esa luz. Predicar el Evangelio en oscuridad, vivir la vida religiosa solamente con el poder del hombre carnal, es realmente tinieblas. Pero Dios en este tiempo se está manifestando en el mundo, en todos los países del mundo, en todos los idiomas,
los mensajeros de Dios están arduamente dedicados a investigar, a estudiar este mensaje, y a medida que se va descubriendo las verdades que han estado ocultas bajo el disfraz de las tradiciones y enseñanzas humanas, está comenzando a relucir, comenzando a descubrirse y comenzando a publicarse. Agradecemos infinitamente a Dios por tener misericordia de esta generación y especialmente de nosotros. Y gracias a Dios también porque muchos hermanos en los diferentes países de habla hispana, por este medio de comunicación nos estamos uniendo para estudiar, para que esa luz pueda iluminar nuestra mente, nuestra vida, y podamos aceptarlo y apropiarnos de la luz para poder vivir en la luz y dar a conocer esa luz, para que esa luz pueda brillar por medio de cada uno de nosotros. Lo que necesitamos es tener la luz. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz del mundo. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas, tener la vida de Cristo, que es la justicia de Cristo. Una vida de 33 años y medio que vivió Cristo en este mundo, en vida espiritual y en vida carnal, pero sin caer en pecado. Venció al pecado en carne humana y venció al tentador en la cruz. Esa vida Cristo nos quiere dar gratuitamente. Quiere implantar en nosotros esa vida. Pero como nosotros sabemos, para implantar un órgano en el ser humano, sea un corazón, un pulmón, un riñón o cualquier otro órgano, primeramente tiene que retirarse el órgano que está malogrado. Si alguien quiere recibir un riñón bueno, tiene que estar dispuesto que los médicos puedan retirarle el riñón que ya no vale. Así es con la vida pecaminosa del ser humano, con la naturaleza pecaminosa. Lo que Dios está esperando es que comprendamos los términos de la salvación, las condiciones, los requisitos, los sencillos pasos de la salvación. Si estamos dispuestos a que nuestra vida carnal, nuestra vida egoísta, nuestro yo, sea retirado de nosotros, sea limpiado de nosotros, entonces el Espíritu Santo está dispuesto a injertar, a implantar una nueva vida, es decir, la vida de Cristo que vivió en este mundo. Nos quiere dar de gracia como un regalo, pero tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestra vida pecaminosa, a nuestra vida carnal. El ser humano carnal se ocupa para poder satisfacer las necesidades de la carne. El ser humano natural se ocupa para poder levantar y elevar al yo, al ego. Para eso la educación del mundo ha provisto el sistema de educación mundano, terrenal, diabólico, donde enseña de que al ser humano se le puede educar, se le puede enseñar una profesión, se le puede educar con leyes.
ese mismo sistema, ese mismo método de educación se ha trasladado a las iglesias, a la religión. Esa es la triste historia del pueblo adventista que hasta hoy se repite. Que en las iglesias los líderes enseñan de que con la ley de Dios o con las leyes de Dios o con la palabra de Dios, con el consejo de Dios, con los estatutos de Dios, con los mandatos de Dios y con los consejos de Dios, el hombre se puede mejorar. Se lo puede volver religioso al ser humano y se le puede mejorar. Aún se puede perfeccionar. Es el mismo método del mundo. Ese es el método de la evolución. Pero el plan de salvación que Cristo vino a desarrollar y a sellarlo con su muerte y su resurrección para solucionar el problema del pecado es sencillamente muerte al yo, muerte a la vida carnal y creación de un nuevo hombre, engendramiento por el Espíritu Santo de un nuevo hombre, un hombre espiritual, con el carácter de Cristo, para vivir la vida de Cristo. Ahora sí, el nuevo hombre espiritual nace obediente, nace lleno del amor de Dios, nace con la mente nueva de Cristo, el mismo sentir de Cristo. Ahora sí, el verdadero cristiano en vida espiritual puede vivir una vida de obediencia, puede crecer en obediencia y puede dar los frutos de la obediencia, que son los frutos del Espíritu, registrados en Gálatas en 5:22. La salvación entonces es por una total transformación de cuerpo, alma y espíritu, un milagro de Dios. Dios no pide al ser humano carnal, al yo, que aprenda a ser bueno, que aprenda a amar, que aprenda a estudiar, que aprenda a comportarse bien. No, Dios no pide. Sabe que el hombre está torcido y no vale la pena enderezarlo. Dios es creador. Por eso los mensajes de los 3 ángeles comienzan con el primer ángel que presenta que hay que temer a un Dios creador. Aún la ley de Dios presente en el 4º mandamiento. Ese Dios que es el descanso, ese reposo, dice a un Dios creador que creó este mundo en 6 días y descansó el 7º día. Así hoy Dios quiere crear un nuevo hombre dentro de la naturaleza humana, un hombre a imagen y semejanza, con mente nueva, con corazón lleno de amor, para que ahora pueda permanecer en Cristo, como dice Jesús en San Juan capítulo 15, 1 al 6, permaneced en mí y yo en vosotros. Sin mí nada podéis hacer. Si Cristo no mora en el alma por medio de su representante, el Espíritu Santo, el creyente nada puede hacer conforme a la palabra de Dios o conforme a las leyes de Dios. Solamente el hombre carnal puede hacer a medias, puede cumplir a medias, puede ser cristiano a medias, solo puede tener apariencia de piedad y negar la eficacia de ella porque tiene un corazón egoísta, un corazón vacío que se ocupa todos los días en buscarse la vida.
un corazón que acumula, un hombre carnal que acumula para la carne, que provisiona para la carne, que se ocupa de la carne humana, naturaleza pecaminosa. Pero Cristo nos quiere dar la naturaleza divina. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro. Encontramos allí la promesa. Nos ha dado, dice, grandísimas promesas, dice, para que tengamos, dice, la naturaleza divina. Pero este mensaje fue rechazado. Por eso, dice, el pueblo adventista y todos los adventistas caminan, dice, en las llamas o en las chispas o en la luz de su propio fuego. Espiritualmente andan en tinieblas. Ese es el estudio que estamos realizando, las consecuencias de rechazar la luz. Si hoy nosotros también no nos interesamos, más interés tenemos en ganarnos la vida, cada día saliendo a buscar el sustento, a buscar el vestido, a buscar cualquier otra cosa o cualquier otra necesidad, estamos desperdiciando los momentos de oro, los momentos áureos, los últimos momentos de gracia. Dios, después de esta pandemia, está dando un pequeño corto tiempo de paz. Aún estamos a las puertas de que este mundo pueda, especialmente el mundo religioso, pueda confundir, haciendo aparecer reavivamientos falsos, porque también ha de realizarse un reavivamiento verdadero de la piedad primitiva. El mundo religioso hoy se va a confundir. A eso la Biblia lo llama Babilonia, porque va a haber dos clases de creyentes profesos. Unos, los verdaderos fieles, que experimentarán un reavivamiento de la piedad primitiva para poder recibir una reforma completa. ¿Y cómo era el reavivamiento de la piedad primitiva? Los creyentes, al comienzo de la predicación de este evangelio, con el poder de la lluvia temprana, se dedicaban completamente al servicio de Dios, completamente a llevar este evangelio bajo la dirección del Espíritu Santo. Y todos sus bienes, el 100%, lo invertían para poder predicar el evangelio y salvar almas. Y a eso Jesús dijo: haceos tesoros en el cielo. El que invierte para llevar este evangelio verdadero, un evangelio con poder, la justicia de Cristo con poder, está depositando, dice, sus bienes en el banco celestial, donde no hay pérdida. Así era la iglesia primitiva, que realizó un reavivamiento verdadero. Pero el reavivamiento falso, un reavivamiento engañoso, ¿cómo será? Será un despertamiento religioso donde los creyentes, con el corazón egoísta y mente carnal, no querrán compartir sus bienes, no querrán invertir sus bienes, solamente dirán que estamos cumpliendo con solo dar el diezmo y algunas ofrendas. Así Satanás quiere engañar al mundo religioso. Le dice: hay que ayunar, hay que orar, hay que reunirse y hay que dar los diezmos, eso es todo. Pero Cristo era un Salvador radical. Radical quiere decir que el creyente, para seguir a Jesús, tiene que renunciar a
todo lo que posee y entregar su vida completamente a Cristo y seguir a Cristo por donde quiera que va, cargando la cruz. Así solamente se puede tener la luz y iluminar al mundo con la luz. De lo contrario, viviremos en tinieblas espirituales. Vamos a seguir entonces aprendiendo las consecuencias de rechazar la luz. En el libro Materiales de Elena White de 1888, tomo 3, página 1077. Necesitamos conocer la historia. El que desconoce la historia está condenado a repetirlo. Vamos a leer. Admiran las teorías hechas por el hombre y caminan en las llamas de su propio fuego, divergiendo para cada vez más lejos de los principios genuinos de la acción cristiana, ordenados para hacer a los hombres sabios para la salvación. Los que rechazaron este mensaje que estamos estudiando, que no estamos todavía ni llegando al 50%. Entonces los que rechazaron este mensaje desde 1888 solamente se han quedado, dice, con teorías humanas, comprensión humana, y caminan, dice, en las centellas de su propio fuego. Y cada vez se alejan de los principios, de las leyes de Dios. Ellos se esfuerzan por difundir el Evangelio, pero separan de él la propia médula y la vida y dicen que brille la luz, pero la tapan de modo que ella no brille en rayos claros sobre los propios asuntos que precisan entender. Algunos agotan el fervor de su celo en planes que no pueden ser realizados sin peligro para la Iglesia. Entonces, ¿qué está aconteciendo en el mundo adventista? Vamos a hablar. El mundo evangélico también recibió el mismo mensaje. En ese mismo tiempo, predicaron la salvación por fe y gracia, por medio de un Dios verdadero, de un Cristo verdadero. Predicaron muchos predicadores evangélicos, como el predicador Moody, como el predicador Spurgeon, y así muchos otros. Pero en el pueblo adventista predicaron este mensaje los pastores Jones y Waggoner y la hermana Ellen White. Al haber rechazado, quedaron sin luz. Y se esfuerzan, dice, por difundir el Evangelio, pero separan del Evangelio la propia médula y la vida. Es un evangelio sin vida, o sin corazón, sin médula, sin esencia, sin el eje central. Por eso, la palabra de Dios que predican los más de 30,000 iglesias en este mundo, no tiene poder para cambiar vidas. No tiene poder para dar nuevo nacimiento. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero lo que hoy se predica son letras muertas de la Biblia, letras muertas de la ley, letras que no pueden dar vida. Solamente se predica como conocimiento en la cabeza, en la mente carnal.
Lo que necesitamos es palabras que tengan vida. Y solo Cristo, el autor, el dueño de la palabra, puede dar vida. Por eso urge conocer este mensaje totalmente y aceptar al autor de la vida, a Cristo, aceptar a la luz de la vida, a la luz de la justificación por la fe. El mensaje de la justificación por la fe está representado con el sol de la justicia. Ahora vamos a leer en Materiales de Elena White, tomo 3, página 1079. ¿Qué está aconteciendo hasta hoy en día con todos los que rechazaron este mensaje? Dice así: al tiempo del alto clamor del tercer ángel, aquellos que fueron en cualquier medida cegados por el enemigo, que no se recuperaron completamente del lazo de Satanás, están en peligro, porque será difícil para ellos discernir la luz del cielo. Están cegados, dice, los que rechazaron, y Satanás dice que quiere engañarlos completamente. Y están en peligro, y es difícil, dice, para ellos discernir la luz, comprender este evangelio, comprender este último mensaje de justificación por la fe. Y serán inclinados a aceptar falsedades. Una falsa justificación por la fe, un falso mensaje de salvación, un evangelio pervertido sin poder. 3 mensajes angélicos solo en la teoría, que no transforman en santos a los mensajeros de los 3 ángeles. Porque los 3 ángeles termina diciendo en Apocalipsis 14:12, los que lo proclaman, dice, aquí está la paciencia de los santos. Para proclamar los 3 mensajes angélicos necesitamos ser santos y tener paciencia y ser un verdadero cumplidor de los mandamientos de Dios, no por imposición de los líderes, no por mandato de pastores, no por acuerdos y mandatos de iglesias ni grupos, sino una obediencia que nace del corazón, de un corazón lleno de amor, una obediencia que brota como un manantial en el desierto. Eso es lo que dice la Biblia. Ese es el verdadero mensaje. Pero hoy el mundo religioso está lleno de un falso mensaje sin poder. ¿Qué más dice? Sigamos leyendo. De los que aceptan falsedades. Su experiencia errónea irá a colocar sus pensamientos, sus decisiones, sus proposiciones, sus consejos. Las evidencias que Dios dio no serán evidencias para ellos, que cegaron los ojos escogiendo la oscuridad en vez de la luz. ¿Qué escogieron? Dice, al rechazar ese mensaje a los mensajeros, escogieron la oscuridad y escogieron a otro líder, a Satanás. Así como el pueblo judío escogió a César, escogieron a Barrabás. Así el pueblo adventista escogió al mundo, escogió al yo, escogió a sus líderes. Por eso hasta hoy los religiosos confían en sus líderes. ¿Qué más dice? Vamos a seguir leyendo. Después de rechazar la luz, originarán teorías que llamarán luz, pero que el Señor llama llamas de su propio fuego,
por las cuales ellos dirigirán sus pasos. El Señor declara: ¿quién hay entre vosotros que tema al Señor y escuche la voz de su siervo? Cuando ande en tinieblas, no tendrá luz ninguna. Confíe en el nombre del Señor y afírmese sobre su Dios. He aquí que todos vosotros, que encendéis fuego y os ceñís con chispas, andad entre las llamas de vuestro fuego y entre las chispas que encendestéis, esto os sobrevendrá de mi mano. En tormento yaceréis, y en dolor seréis sepultados. ¿Cuál será la consecuencia de no querer conocer la luz de la justificación por la fe, tal como predicaron los mensajeros y tal como también recibió la revelación la hermana Huay y escribió en todos sus libros, y especialmente la historia en el libro Materiales de Elena White de 1888 que estamos ahora estudiando algunas partes? Necesitamos conocer de primera mano nosotros mismos, para que no digamos así han enseñado o así me han enseñado. El creyente verdadero por sí mismo debe cerciorarse, por sí mismo debe comprobar, así como los creyentes bereanos. De lo contrario, terminaremos y seremos sepultados en dolor. Ya las pandemias están al orden del día y ya vienen las demás enfermedades. ¿Quién nos librará? ¿Dónde escaparemos? ¿Dónde será el refugio? La única salvación es Cristo. Por eso Dios ha provisto el último mensaje de misericordia para el mundo, un mensaje de esperanza, un mensaje de solución para el problema del pecado en el corazón y para el problema de los males de este mundo. Por eso Jesús dijo: para juicio yo vine al mundo, para que los que no ven puedan ver, y para los que ven se vuelvan ciegos. ¿A qué vino Jesús a este mundo hace 2000 años atrás? Para abrir los ojos de los ciegos. Y Jesús lo demostró en la práctica, en la vivencia, en la experiencia. La Biblia nos habla en el libro de San Juan, capítulo 9, si no me equivoco, de un ciego que fue curado. Jesús, ¿qué hizo para curar al ciego? Hizo lodo, dice, y le colocó lodo, barro, en los ojos, y le dijo: anda al estanque de Siloé y lávate. Para el que tiene fe todo es posible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Este ciego fue curado, fue sanado, cuando obedeció por fe y fue a lavarse. Cuando se lavó, el agua es símbolo del Espíritu Santo. El agua representa a Cristo. Se lavó con el agua y se sanó de la vista. Pero no solamente se sanó de la vista, este ciego nunca había ido a las escuelas, no tenía letras, pero al mismo tiempo recibió la vista espiritual, recibió nueva vida, recibió la mente de Cristo, una mente sabio. ¿Y qué pasó? Ahora lo llevaron, dice, al Sanedrín y le preguntaron: ¿quién te ha sanado? ¿Cómo te ha sanado? Porque no creían que Jesús podría haber sanado a este ciego. Así hoy el mundo religioso no cree que este mensaje de justicia por la fe tiene poder.
el que estudia pidiendo a Dios, y cuando comprende el mensaje, su vida nunca será el mismo. Su vida nunca seguirá sirviendo al mundo, sino se volverá siervo de Cristo. Es un mensaje que cambia vidas. Así como la mujer samaritana aceptó a Cristo, el Mesías, y su vida cambió totalmente. Así este mensaje está destinado para cambiar vidas. Lo que pasa es que el mundo religioso, los líderes, como dice, con mente carnal, con sabiduría humana, con la propia luz de los hombres, que es la educación del mundo, comprendieron mal y enseñan mal. Entonces los creyentes no pueden predicar el Evangelio, no pueden trabajar para Cristo, no pueden consagrar sus vidas totalmente al servicio de salvar almas, y no pueden administrar como mayordomos fieles todos los bienes, las riquezas terrenales para salvar almas. Solamente entendieron a medias que hay que dar diezmo. Entonces en dolor, dice, seréis sepultados. Y si ustedes dicen de que no son ciegos, si ustedes dicen que saben el plan de salvación, saben la palabra de Dios, conocen la ley, entonces dice, ahora quedarán ciegos, les dijo a los judíos, porque los judíos no querían reconocer que eran ciegos. Entonces le dijo, yo he venido para enceguecer a los que dicen que ven. Jesús dijo, yo soy la luz que vine al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en las tinieblas. Aquel que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene alguien que lo juzga. La palabra que yo hablé, lo juzgará en el último día. Las palabras que el Señor envió serán rechazadas por muchos, y las palabras que el hombre pueda hablar serán recibidas como luz y verdad. Las iglesias, los grupos, los ministerios están llenos de personas que han recibido la luz de los hombres y no han recibido la luz verdadera que es Cristo. Una cosa es aceptar la teoría, la palabra, pero otra cosa es aceptar a Cristo. Una cosa es aceptar la teoría de la verdad, el escrito de la verdad, pero otra cosa es aceptar al dueño, a la verdad mismo, a Cristo Jesús, para que el Espíritu Santo pueda obrar en la vida de los verdaderos creyentes. Ahora vamos a seguir aprendiendo del siguiente párrafo. No tenemos tiempo para poder analizar todos los 4 volúmenes. Necesitamos hoy en día estudiar gradualmente, de a pocas, conforme tengamos la oportunidad de poder comprender este Evangelio. Vamos a leer entonces ahora en Materiales de Elena White, tomo 3, página 999. Las páginas son en inglés, 999, fácil de acordarse. Dice así: veo una escala tan grande de la naturaleza humana lista para entrar en acción que a veces me desanimo. La hermana Elena White dice que la naturaleza humana de aquellos líderes, pastores, hermanos adventistas que rechazaron este mensaje,
Los que rechazaron el mensaje son los más de 90 delegados, comenzando desde el presidente de la Conferencia General y todos los pastores, y toda la iglesia, los filigreses en todo el mundo, al confiar en sus líderes, también automáticamente rechazaron. Y ahora dice, en naturaleza humana, están listos, dice, para actuar, entrar en acción, en seguir predicando la palabra de Dios, en seguir cumpliendo ceremonias, en seguir actuando en la vida religiosa, en vida carnal, con corazón egoísta y con mente carnal. Y ella sigue diciendo, temo que el Señor no pueda trabajar con seguridad por su pueblo, porque Cristo no administrará el pecado, ni cubrirá a estos trabajadores egoístas y no consagrados con su manto de justicia, a menos que haya una consagración más profunda, una fe más seria. Dios no va a poder seguir trabajando con el pueblo adventista, dice. Porque Cristo no va a administrar el pecado, no es ministro de pecado, dice el libro de Hebreos. Ni tampoco, dice, cubrirá a estos trabajadores, pastores, misioneros, laicos, predicadores egoístas y no consagrados, con su manto de justicia no los cubrirá, no les dará su vida, su carácter Cristo, a menos que se consagren profundamente con una fe viva y seria. ¿Cuál es la condición? Consagración profunda y completa. Así como los sacerdotes en el santuario, los sacerdotes consagraban sus vidas al servicio del santuario. Así hoy el cristiano que quiere aceptar a Cristo tiene que consagrar, entregar, separar su vida para servir a Cristo, y servir a Cristo es servir al prójimo, llevar el evangelio de salvación, atender a los enfermos y enseñar este mensaje a los que están dispuestos a ser salvados. Con una fe, dice, seria y viva, una fe que une a Cristo, no la fe de los demonios que cree tiembla, pero no quiere unirse a Cristo. Porque el que se une a Cristo, Cristo lo llevará al mundo a predicar el Evangelio. Por eso Jesús dejó la comisión, id por todo el mundo a predicar el Evangelio, yo estaré con vosotros. O sea, el Evangelio tiene que predicarse con Cristo, pero para predicar con Cristo hay que unirse a Cristo en pacto por fe, así como el pacto del matrimonio, así como un esposo y una esposa se unen, un joven y una señorita si se van a casar, se unen por fe, porque creen que el uno es para el otro y el otro es para el uno, que el uno está hecho para el otro. Así creen, así la fe nos debe unir a Cristo. Cristo es el esposo verdadero. Cristo es el Salvador, el príncipe de paz. Cristo es el Padre eterno. Cristo es el Rey. Cristo es el capitán. Cristo es el profeta. Cristo es el maestro de los maestros. Cristo es el consejero, el testigo fiel. Cristo es todo. Y este mensaje lo comprendía el rey David en Salmos 23, por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Al que entrega su vida a Cristo y comienza a trabajar para Cristo con el poder del Espíritu Santo, nada le va a faltar. Esa es la promesa, nada le faltará. Y si nada le va a faltar, entonces las cosas de este mundo quedan atrás. Estudios, profesión, trabajos, negocios quedan atrás.
Por eso hasta los himnos adventistas evangélicos están construidos en base a un mensaje verdadero, muchos himnos. Aquel himno que dice, gozando yo me voy al hogar celestial. Y el mundo dice, queda atrás. Así entonces necesita esa consagración. De lo contrario, solamente el religioso será un predicador egoísta. Un predicador sin el manto de la justicia de Cristo, es decir, sin el amor de Cristo, sin el carácter de Cristo. Solamente un predicador polémico, un predicador debatiente, un predicador que quiere ganar, debatir con escrito está y perder almas, porque no tiene poder, no tiene el Espíritu Santo. Y Cristo no puede estar, dice, con ese pueblo, porque es un pueblo pecador, porque es un trabajador egoísta. Tiene un corazón que es la raíz del pecado, es el egoísmo. Allí Cristo no puede morar. Entonces pregunta, ¿cómo el Señor puede trabajar por nosotros? ¿Cómo puede el Señor enviarnos medios para construir iglesias y escuelas cuando el molde de mentes no consagradas está sobre la obra? ¿Por qué hoy en día entonces no hay medios para construir iglesias, escuelas, sanatorios y establecer imprentas? ¿Por qué no? Dios no provee, no hace milagro de medios, porque los dirigentes, los líderes, dice, tienen mentes no consagradas, tienen mentes terrenales, mente humana, mente egoísta. A menos que haya una transformación decidida de carácter, no oso esperar que el Señor use su brazo y se revele en nuestro favor como un grupo que trabaja para Dios. Mientras hay tiempo de gracia, hay esperanza, dice. Si el agente humano se consagra completamente y recibe la transformación de carácter, ahora sí el Señor puede trabajar por medio de ellos. Así que por haber rechazado este precioso mensaje, que es victoria sobre el pecado, vivir sin caer en el pecado, dirigido por el Espíritu Santo, permaneciendo en Cristo, y vivir una vida con un carácter perfecto de Cristo en nosotros. Ese mensaje fue rechazado. Por eso el pueblo adventista, el pueblo evangélico y todos los religiosos quedaron, dice, en oscuridad, sin luz, es decir, sin Cristo. Los discípulos, los apóstoles que tenían a Cristo en su carácter, en sus vidas, no tenían miedo a la persecución, no tenían miedo a la cárcel, no tenían miedo al castigo. Pablo recibió muchas veces 40 azotes menos uno, es decir, 39 azotes. Una vez fue apedreado, otras veces fue echado a las cárceles, pero no tenía miedo, porque Cristo vivía en él. Él vivía en vida espiritual, no en vida carnal. El hombre carnal es miedolento. Por eso el mundo hoy está siendo enfermado con el miedo. Los poderes de este mundo están sembrando miedo y produciendo enfermedades de toda clase. Pero el cristiano espiritual no debe tener temor, porque su corazón está lleno del amor de Dios y lleno del Espíritu Santo. Y la historia nos dice una gran verdad. Terminaremos. ¿Qué aconteció
además de quedar en tinieblas espirituales, tinieblas en comprender el verdadero significado espiritual del mensaje, no solamente las tinieblas envolvieron a los religiosos hasta hoy, sino que la venida de Cristo ha sido prorrogado, ha sido retrasado. Como dice el apóstol Pedro, Dios dice no demora su venida, sino que ha postergado el tiempo, ha alargado el tiempo, dice, para que tengan oportunidad a arrepentirse, a conocer este mensaje, a salvarse muchos todavía. Porque en el mundo hay 7,000 que no han doblado sus rodillas al pecado del yo, a la esclavitud de este mundo y al servicio de Satanás. Están deseosos de recibir la salvación. Por eso el tiempo se ha prolongado, la venida de Cristo. Si este mensaje hubiera sido estudiado y aceptado y comprobado en 1888, ya Cristo hubiera venido. Ya la persecución, la ley dominical estaba por darse en el Congreso de Estados Unidos para luego ser imitado en todo el mundo. Ya la persecución estaba a las puertas. Ya la lluvia tardía estaba cayendo las primeras gotas. Pero ¿qué aconteció? Por haberse rechazado. No hubo zarandeo. Muchos dicen que se ha zarandeado. Todos los que hemos creído y los que siguen creyendo que en 1888 este mensaje de justificación por la fe ha zarandeado al pueblo adventista, entendemos conforme a los escritos de los materiales de Elena White de 1888 y la palabra de Dios, la Biblia, podemos comprender que no hubo zarandeo. Así como la venida de Cristo se postergó, así como la ley dominical se postergó, la persecución se postergó, la lluvia tardía también se paralizó, todo se paralizó, entonces el zarandeo también no se produjo. Porque zarandeo divide en dos clases, trigo y cizaña. El trigo ya debía haber dado el fuerte pregón. ¿Acaso es un Dios que no tiene poder para que no pueda utilizar al trigo, a los fieles, para dar fuerte pregón? Sino que Dios no pudo utilizar a los cristianos adventistas que rechazaron para dar el fuerte pregón. Y no hubo los fieles a quienes Dios podría haber utilizado, porque no hubo zarandeo. La rebelión fue, dice, general. Casi todos rechazaron. No hubo trigo. No hubo zarandeo. El zarandeo se postergó. Y ahora en este tiempo debe producirse el zarandeo. Ya la pandemia que empezó en el 2020 ya está zarandeando. Ahora este mensaje también debe escucharse en todo el mundo, primeramente en el mundo religioso y luego en el mundo general para zarandear. Todo se postergó. Veamos la postergación de la venida de Cristo. Deseado de todas las gentes, página 587, edición 1898. O en todo caso en el libro Eventos de los Últimos Días, página 36. Dice así: si la Iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado, y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Así registró la hermana Ellen White después de 1888.
porque el libro deseado de todas las gentes, ella escribió después de 1888, donde en este libro presenta el mensaje de la justicia por la fe, el mensaje de salvación por medio de Cristo. Por eso dice el deseado de todas las gentes. El ser más deseado es Cristo. Cristo es el deseado de todas las gentes de este mundo. Aceptar a Cristo, su justicia, su vida, su carácter, su victoria, su santidad y su salvación y su vida eterna. Este libro escribió la hermana White como consecuencia de que este mensaje fue rechazado. Dios le reveló que debía dejar escrito, registrado, para que nada pueda deshacer ni desaparecerlo, sino permanezca hasta el fin de los siglos. Y ella registra esta triste historia, dice, voy a repetir: si la Iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor lo ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado. Aquella luz del cuarto ángel hubiera iluminado con su gloria, porque la hermana White escribió en mensajes selectos: el fuerte pregón del tercer ángel ya comenzó en 1888 con la revelación del mensaje de la luz de la justificación por la fe, dijo ella. Y la lluvia tardía ya comenzó a derramarse. Y si por lo menos un grupo, una parte hubiera aceptado, ya hubieran proclamado, y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria, dice. Otro libro, Evangelismo, página 504, edición 1901, dice así: Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más, debido a la insubordinación, como les sucedió a los hijos de Israel, que por su incredulidad volvieron al desierto 40 años y no entraron a la tierra de Canaán. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. En 1901, la hermana White escribió esto. Ella dice: tal vez tengamos que permanecer en este mundo muchos años más por la incredulidad, por la rebelión, por la separación de Cristo del pueblo adventista, igual que el pueblo de Israel. ¿Y cuántos son esos muchos años? Para nosotros son 133 años. Un tercer libro, Boletín de la Conferencia General, del 30 de marzo de 1903. Dice así: sé que si el pueblo de Dios hubiera preservado una conexión viviente con Cristo, si hubiese obedecido a su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. ¿Cuál era la condición? Conexión viviente con Cristo, unirse con Cristo. Pero para unirse con Cristo hay que aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo es aceptar el mensaje de la justicia por la fe. Y aceptar el mensaje de la justicia por la fe es aceptar el perdón y el cambio de corazón, nuevo nacimiento, conversión. Y vivir ahora vestido, cubierto con la justicia de Cristo, con la vida de Cristo, que es la gloria de Cristo, con el cual ya hubieran iluminado el mundo y Cristo hubiera venido, y ella dijo: ya estaríamos hoy en la Canaán celestial. Y terminaremos con la última lectura
Materiales de Elena White, tomo 4, 1525. Dice así: el mensaje del tercer ángel debe ser hecho sonar por el pueblo de Dios. Es para crecer en alto clamor. El Señor tiene un tiempo designado cuándo encerrar la obra. Pero ¿cuándo es ese tiempo? Cuando la verdad a ser proclamada para estos últimos días sea como testimonio a todas las naciones, entonces el fin vendrá. Y si el poder de Satanás puede entrar en el mismo templo de Dios y manipular las cosas como le agrada, el tiempo de preparación será prolongado. Dios esperaba que el mensaje del tercer ángel tome fuerza de fuerte pregón o alto clamor, con el poder de la lluvia tardía. Y el tiempo ya estaba dado, dice. Pero ¿qué pasó? Satanás se introdujo en el pueblo adventista y ha manipulado, tuvo éxito, dice Satanás. Y por esa causa no hubo zarandeo, no hubo venida de Cristo, no hubo fuerte pregón, no hubo lluvia tardía ya, y no hubo persecución, ley dominical, nada. Y el tiempo de preparación se ha prolongado hasta nuestros días. Nosotros debiéramos agradecer a Dios día y noche, glorificar su nombre, porque gracias a este rechazo, hoy nosotros podemos tener el privilegio y la oportunidad de recibir esa salvación gratuita, recibir la santidad, la perfección, la vida sin pecado, recibir el poder y proclamar este mensaje con el poder del Espíritu Santo y enfrentar la crisis final. Cristo será nuestro refugio en este tiempo, si así nosotros hoy aceptamos este mensaje. Que Dios pueda bendecir su palabra y en el próximo estudio vamos a continuar. ¿Qué pasó con la lluvia tardía? ¿Cómo hoy va a ser derramado la lluvia tardía? Lo que debía cumplirse en 1888, ya en 4 o 5 años, la hermana White dijo, ya Cristo debía venir. En aquel tiempo Dios había programado que en 4 o 5 años iba a darse el fuerte pregón y su venida iba a ser pronto. Hoy también no sabemos ciertamente cuánto tiempo puede durar la lluvia tardía, el fuerte pregón y la persecución y la ley dominical, todo eso. Y aún no solo eso, cuando se dé, dice la ley dominical en Estados Unidos, será tiempo de huir de las ciudades, porque habrá persecución. Será quitado la libertad religiosa. Será totalmente prohibido predicar la palabra de Dios a viva voz. Pero la obra médico-misionera continuará. Los fieles creyentes, llenos del Espíritu Santo, con semblantes iluminados, con el carácter de Cristo, con el espíritu del médico de los médicos, con el espíritu misionero, avanzarán de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, enseñando este evangelio, sanando a los enfermos. La obra médico-misionera terminará la predicación del mensaje en este mundo. Que Dios pueda bendecir su palabra. Gracias por vuestra amable atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.